Bien, chicos, en esta clase vamos a recapitular lo que hemos estado viendo, observando sobre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Antes de entrar a los conceptos, vamos a delimitar nuevamente qué llamábamos conocimiento vulgar y qué llamábamos conocimiento científico. ¿Cómo podríamos definirlo? Conocimiento vulgar y conocimiento científico. Como una Que educación, se basa en unas creencias y se basa en lo que ha vivido las personas a base de experiencia. Bueno, basado en las experiencias, Andrés, ¿qué más decía? del conocimiento vulgar que se lo adquiere a través de los sentidos y se lo demuestra con los criterios de cada uno, ya sean religiosos o de cualquier otro ámbito. Ya, muy bien. Byron, ¿qué más decía? ¿Algo más? Señor Vizcarra. Bueno, entonces, como pueden observar en la imagen, decíamos que el conocimiento vulgar parte principalmente de las creencias. Si nosotros analizamos la perspectiva del conocimiento vulgar, es aquel conocimiento obtenido por cualquier persona mediante los sucesos que se nos da en la vida cotidiana, sobre todo dentro de la perspectiva de las creencias, de lo que nosotros creemos. Y el conocimiento científico parte de procesos, de perspectivas, en el sentido de que nosotros vamos contrastando estas ideas, logrando alcanzar un conocimiento a partir de teorías, ideas que se comprueban, como podemos observar en la imagen. El conocimiento científico son ideas, teorías que se van comprobando en el tiempo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es la perspectiva de conocer cómo funcionaba el universo. La teoría de Ptolomeo y de Aristóteles planteaba que la Tierra es el centro del universo. Cuando las observaciones se dieron a través de la utilización de herramientas como el telescopio, Copérnico y posteriormente Galileo, que sistematiza todo lo que se ha dicho, demuestran que el Sol es el centro. En cambio, en el conocimiento vulgar está transmitido de generación en generación. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan cómo funciona la realidad y vamos adquiriendo este conocimiento. Los dos conocimientos pueden ser válidos, pero el conocimiento científico tiende a ser verdadero cuando se lo comprueba. Porque no se olviden que también hay o existen conocimientos científicos que se han eliminado, que ya no se utilizan. Uno de esos, como les digo, que el centro del universo es la Tierra, planteado por la perspectiva, la teoría geocéntrica de Ptolomeo y de Aristóteles. Otros ejemplos que ustedes puedan poner de conocimiento científico que ya no se utiliza en la actualidad, que haya sido utilizado por la ciencia durante mucho tiempo. Tal vez algún ejemplo, ustedes puedan considerar un ejemplo que ya se ha superado. Que del trigo y de ropas así viejas que venimos, que de ahí se originó la vida. Un científico postuló eso, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, habría que buscar cuál. Vamos a intentar, gracias Andrés, están dentro de esas consideraciones. Hay que ir buscando quién dice qué cosa. ¿Cuál es el problema con la ciencia? Con la ciencia hay que tener el sentido de la investigación. Hay muchos ámbitos que nosotros consideramos que no necesariamente son científicos o que pueden ser científicos pero no tienen una comprobación ya sea de carácter inductivo o deductivo, es decir, ya voy a la práctica o por medio de la comprobación de las ideas. ¿Alguien más, tal vez algún ejemplo de la ciencia, algún tipo de estudio científico que se haya utilizado que ya no funciona en la actualidad? Vamos buscando, vamos viendo qué será otro ejemplo, así como el de Ptolomeo y el de Copérnico y Galileo Galilei.
Vamos pensando. Si encuentran, me cuentan. Vamos viendo. No se olviden también, por ejemplo, la teoría de la gravedad. Ya no es como la teoría de la gravedad la pensaba Isaac Newton. De la consideración de Einstein va cambiando la perspectiva. Y así un sinnúmero de avances en cuestiones de teorías científicas. Se comprueban a través del tiempo y sobre todo a través de la comprobación científica. Hablábamos nosotros de hipótesis. Hablábamos que la ciencia tiene una serie de elementos que nos permiten llegar a conclusiones. ¿Cómo definíamos hipótesis? ¿Qué era la hipótesis? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Ya es cómo la realidad se da y es la perspectiva que nosotros tenemos y cómo entendemos a esta consideración, cómo entendemos el mundo. Y ponemos, por ejemplo, una hipótesis. La realidad está conformada de tal forma. De ahí vamos a comprobarla. Pero la ciencia genera hipótesis. Por lo general, cuando hablamos del conocimiento vulgar, como se refiere a creencias y está transmitido de generación en generación, las ideas, estas hipótesis, no se comprueban. ¿Cuál es la diferencia con las hipótesis en el sentido científico? Que necesitan de una comprobación. Tiene que comprobarse lo que se está diciendo, de una u otra forma. Vimos también los pasos del método científico. Y hablábamos que aquí hay la formulación de la hipótesis. Después de la investigación se genera la hipótesis. Si nosotros veíamos en el conocimiento vulgar, las creencias ya no necesitan de la perspectiva de la comprobación, de la experimentación, simplemente formulan una hipótesis de lo que se ha venido dando, es decir, transmitido de generación en generación, y se obtiene una conclusión. Aquí en el método científico se genera una observación, se investiga lo que se está produciendo, se genera una hipótesis, se la comprueba, se analiza los datos y se puede mejorar y regresar nuevamente a los pasos anteriores del método científico. Ya vamos a ver a qué se refiere cuando hablemos de revoluciones científicas y lo que dicen los filósofos sobre esta consideración. Y nos quedamos observando una definición y sacamos algunas conclusiones, algunas definiciones. ¿Cómo les fue con esta perspectiva? ¿Qué conclusiones obtuvieron? ¿Qué definiciones obtuvieron en cuanto al conocimiento científico? Vamos con la primera definición. ¿Qué obtuvieron? Lo sacamos de aquí. Hablamos de teorías, conceptos y demás ideas. A ver, vamos viendo qué obtuvieron sobre estas definiciones. Ayúdeme, Andrés, con las definiciones y voy preguntando en base a lo que se tenía. Lisa lo que nos mandó fue a hacer 2 definiciones de otra cosa. ¿Cómo de otra cosa? Sí, O sea, sí, de los elementos que obtuvimos de aquí. ¿Cuáles son los conceptos que sacamos nosotros? Y de ahí yo ya les voy preguntando qué definiciones obtuvieron. Vamos con los conceptos nada más. Ya dice. Que describe, que el conocimiento científico describe y explica propiedades, leyes de los fenómenos y procesos de la realidad. Ya, pero en la matriz que yo les pedí, había una serie de conceptos que están aquí, delimitados en la definición que están observando. Lo que les pido es que me digan cuáles eran los conceptos que les mandé a definir. Teoría, fenómeno, método y paradigma. Teoría, fenómeno, método y paradigma, ¿sí? Si ustedes observan la definición que está sobre lo que es el conocimiento científico en la pantalla, contiene estos elementos. Y lo que les mandé a investigar es 2 definiciones de
estos elementos para tener una perspectiva más clara de lo que se está diciendo en este pequeño o en esta pequeña definición de lo que es el conocimiento científico. Gracias, Andrés. Vamos definiendo qué es teoría. ¿Qué encontraron sobre teoría? Vamos viendo. De teoría, conjunto de reglas y principios y conocimientos acerca de una ciencia. Conjunto de reglas y conocimientos que se refieren a una ciencia. Entonces, si aquí dice que el conocimiento científico es un conjunto de conceptos, teorías, estamos hablando que es un conjunto de elementos. ¿Qué tipo de elementos es lo que el científico tendrá que determinar? Otra definición de teoría. Conjunto organizado de ideas con un fenómeno. A ver, vamos, Ismael, y Madre. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. ¿De dónde obtuvo esa definición? Las investigaciones que hago, que hice en internet. Ya, sí, está bien, pero ¿dónde investigó? Es la pregunta. Sí, no me acuerdo muy bien, Lisa. Ya, no hay problema. ¿Qué vamos a ir corrigiendo eso? Cuando yo les pregunto, ustedes me dan una definición. Y cuando les pregunto un ejemplo de alguna cosa, ustedes dan algún tipo de ejemplo. ¿Qué vamos a tratar de ir corrigiendo en investigación? ¿De dónde obtuvimos esa información? A veces nosotros la buscamos, la encontramos y la leemos. No dudo que la hayan leído, la hayan contrastado, porque esa es la idea, contrastar una definición con otra, obtenida en el diccionario y tal vez otra de alguna revista o alguna consideración del Internet. Pero nos falta buscar dónde, de dónde se obtiene esa información. ¿Sí? Ya lo vamos a ir completando, pero no se olviden, siempre que ustedes saquen una información, es importante saber de dónde se obtuvo. ¿Por qué razón es importante saber de dónde se obtiene la información? ¿Por qué creen ustedes, antes de que Madeleine nos dé su otra definición? ¿Por qué será importante Para saber? ver si es verídico. ¿Para ver qué, perdón, Natalia? Para saber si es verídica la información. Ya, y ese es uno de los inconvenientes que normalmente se comete en general cuando hablamos de investigación y de conocimiento en general. Nosotros encontramos una definición, pero ¿quién la dijo? ¿Qué científico, qué investigador? O, por ejemplo, si hablamos del diccionario, hay un grupo y un equipo detrás que trabaja estos elementos. Entonces es importante saber quién está diciendo lo que nosotros estamos citando, porque puede ser que sea, no diría falso, sino tal vez una consideración no trabajada con profundidad. Ya les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en la vida real con estas consideraciones. Madeleine, ¿qué más nos decía sobre teoría? Listen, yo tengo lo mismo que Ismael, pero yo sé dónde sacar. ¿De dónde obtuvo? Definiciones de Oxford English. Ya, usted obtuvo de una página de definiciones. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con estas definiciones? Puede ser una definición de diccionario. ¿Qué van a intentar buscar? Si buscamos en diccionario, traten de buscar en la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia de la Lengua Española tiene un diccionario en Internet que les permite a ustedes comprobar que realmente, no digo que en estos sitios no esté tomado de ese mismo lugar, pero la Real Academia de la Lengua les permite a ustedes citar de una forma mucho más eficiente. Bien, entonces eso en cuanto a teoría. Señor Barahona, ¿qué puso? ¿Qué es fenómeno? Yo puse que es algo desconocido. Algo desconocido. ¿De dónde obtuvo eso? Definición. Eso no me acuerdo. Ajá, ahí estamos. No hay problema, pero vamos por favor completando estos elementos. Ayúdeme, López Joseph. Otra definición de fenómeno. Se refiere a algo que se manifiesta en la dimensión consciente de una persona. ¿De dónde obtuvo esa información?
de internet, dice, pero no ¿Lo de sé, dónde? no me acuerdo. Ya, a ver, no se olviden entonces, ahí nuevamente estoy notando que no nos falta todavía esta consideración de buscar, encontrar dónde estamos viendo, revisando, investigando nuestros elementos. Les voy a poner un ejemplo para continuar con esta perspectiva. A ver, vamos compartiendo lo que sucede en Internet. Nosotros simplemente ponemos Google Académico, entramos a Google Académico. Dentro de Google Académico nosotros, por ejemplo, ponemos epistemología. Si nosotros buscamos este tema, todo lo que ustedes encuentran en Google Académico se refiere a lugares, a revistas indexadas. Por lo tanto, si ponen aquí, les va a aparecer la cita. ¿De dónde se obtuvo la información? Es mucho más eficiente, mucho más sencillo. Y también de esta forma ustedes pueden saber de dónde obtienen la información que están buscando, verificando. Es importante que ustedes vayan considerando estas perspectivas. Porque como yo les enunciaba, una de las consideraciones que nosotros hacemos cuando hablamos de investigación es buscar. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Buscar. ¿Alguien más una definición de fenómeno? ¿Qué más obtuvieron? ¿Qué es un fenómeno? Manifestación del orden natural o espiritual percibido por el hombre. ¿Y eso cómo calzaría? Manifestación natural o sobrenatural de percibido por el hombre. Cuando hablamos de la ciencia, se habla de leyes de los fenómenos y procesos de la realidad. Entonces estamos hablando de aquello que se nos muestra por medio de la conformación de la visión, de la perspectiva que tenga el científico. Método, y aquí me interesa esta perspectiva. ¿Qué obtuvieron sobre método? ¿Qué es el método? ¿Qué obtuvieron sobre método? Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada para desarrollar una tarea. Entonces, cuando hablamos que el conocimiento científico tiene un método, como es el método científico, quiere decir que es un proceso por el cual obtenemos algo más. Aquí dice, logrados a través de la aplicación de métodos. Es decir, está logrado a través del método científico, de la forma por la cual llegamos a una conclusión, por la cual nosotros alcanzamos una definición. Eso es método. Vamos con la consideración propia de lo que hemos estado analizando. Y hablábamos, y ya vamos a llegar a paradigma. No se olviden esta consideración, y si no alcanzamos en esta clase, por favor, cuando acabe, terminen de realizar esto, que ya lo deben tener, las definiciones, por lo menos investiguen de dónde sacan las definiciones de paradigma. La epistemología, no se olviden que es la rama de la filosofía que estudia el origen y los métodos del conocimiento, especialmente de la ciencia. De cómo se alcanza este conocimiento científico. La epistemología parte de la pregunta: ¿cómo consiguen los seres humanos conocer lo que conocen? ¿Cómo es que alcanzan? Y era la parte que nosotros iniciábamos con el conocimiento. Vamos a visualizar dos perspectivas de los filósofos. Vamos a ver a Karl Popper y a Thomas Kuhn, que son dos filósofos que han intentado responder la pregunta de cómo es que el ser humano conoce lo que conoce.
¿Cómo es que nosotros alcanzamos esta perspectiva? No se olviden que estamos dentro del tema de las diferencias entre los conocimientos vulgar y científico, tratando de explicar cómo se da el conocimiento. Para alcanzar el conocimiento científico es necesario entender realmente cómo se ha generado esta perspectiva. Dentro de esta perspectiva, como les decía, Karl Popper es un filósofo que ha intentado visualizar la perspectiva de cómo la ciencia hace ciencia. ¿Cómo es que los científicos han generado este proceso? Karl Popper es un filósofo británico que ha intentado visualizar estas perspectivas y habla de una consideración, el falsacionismo o la falsabilidad. La idea defendida por este filósofo y un grupo de filósofos que se llaman los filósofos del Círculo de Viena, del positivismo lógico, solo es verificable, es científico, aquello que se plantea importantes problemas y que va cambiando y va contrastando. Karl Popper delimita que la inducción no es posible. El método inductivo no es posible, debe basarse desde la deducción, la consideración para alcanzar propiamente lo que sería una teoría. Aun cuando la investigación sea rigurosa, cabe siempre la posibilidad de que aparezca una excepción. Por tanto, es imposible demostrar la verdad en una teoría científica por la simple verificación empírica, es decir, por la inducción. Yo simplemente por la comprobación, según Karl Popper, no llego a conclusiones, sino que necesito adoptar otra consideración. Es lo que se da cuenta Popper en los ejemplos, en la perspectiva de la ciencia. Dice, la ciencia no puede llegar a esta consideración. Popper adopta como criterio para distinguir entre lo que es científico y lo que no es la verificación, sino esta consideración de la falsabilidad. Es decir, que no llego por medio de una comprobación, no es que yo compruebo los elementos, sino que llego a esta consideración de la falsación. El conocimiento científico se adquiere a través de esta consideración, a través de esta perspectiva de generar que algo que se ha dicho es falso o no, es verdadero o no, y se genera una hipótesis. ¿Cómo se ve en el ejemplo? Todos los cisnes son falsos. Y aquí en esta consideración se genera una teoría. Se genera posteriormente una refutación. Se refuta lo que se ha dicho, se contradice lo que se ha dicho y se genera una nueva teoría. A ver, todos los cisnes son blancos, entonces encuentro un cisne que no sea blanco, falso, es decir, le contrapongo a la teoría que decía que todos los cisnes son blancos y genero una nueva hipótesis. Para Karl Popper, la ciencia hace esto. Se asume que existe una consideración de teorías que son todo el tiempo refutadas. Se genera entonces esta perspectiva de la teoría y no es que se parte de la verificación inductiva, es decir, de la comprobación como tal, sino que se van falsando, se van generando contraposiciones, refutaciones contra las ideas que existen, contra las perspectivas que existen. Cuando vamos encontrando nuevos elementos, esos nuevos elementos aportan a la hipótesis de que existe situaciones más amplias en la realidad, como el ejemplo que ustedes pueden observar. Así funciona la perspectiva basada en la deducción de Karl Popper. Vamos nosotros a terminar ahí y no se olviden, voy a habilitarles para que puedan subir esta perspectiva de su cuadro. Nos hemos tomado el tiempo, pero la siguiente clase volvemos a comenzar con Karl Popper. Espero que quede comprendido lo que es el conocimiento vulgar y científico. Me parece que tienen una idea bastante clara. Y simplemente de esta clase nos vamos a quedar con lo resumido
En esta clase vamos a quedarnos con lo de Karl Popper y para la siguiente clase simplemente van a buscar los elementos biográficos. Pueden observar ahí 2 videos sobre Karl Popper y Thomas Kuhn, ¿sí? Las ideas que puedan sacar, es decir, quién era, qué perspectivas tenía. Vamos a investigar quién era Karl Popper y quién era Thomas Kuhn. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Y arrancamos nuevamente revisando esta perspectiva de la epistemología, el estudio de la ciencia a partir del pensamiento de 2 filósofos que nos permiten comprender cómo la ciencia hace ciencia, ¿sí? No se olviden, datos que puedan encontrar sobre Thomas Kuhn y Karl Popper. Sencillito, unas 3 líneas de cada uno es suficiente, nada más. ¿Sí? Repito, ¿alguien no comprendió? Karl Popper, Thomas Kuhn. Datos en 3 líneas sencillas que ustedes puedan encontrar sobre estos 2 filósofos. Como les digo, pueden investigar en videos de YouTube. Hay un área de filosofía que explica bastante sencillo a estos filósofos. Entonces pueden revisarlo ahí también. Y comenzamos nuevamente con estos filósofos. Con eso terminamos, chicos. Muchas gracias, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.